Ana María San Juan. Ya vamos a hablar de series y películas, que a ti te encanta. Vi la vida de Truck, ¿Ah, sí? que es de Stephen King, un cuento, pero una belleza. ¿Ah, sí? Entonces la recomiendo. Fíjate. En los Grammy, un grupo de artistas americanos, mi amada Emma Stone, Javier Bardem, hicieron una crítica, hicieron un documento, que lo han regado por todos lados. Robert Redford era muy anti-Trump y muy ante esas políticas, pero este grupo es sobre el tema palestino, hablando de que Robert Redford se murió ahorita y vinculé con el cine. Entonces cuando le preguntan, la periodista, usted está actuando contra los valores americanos, le dice la periodista, le dice, lo lamento, pero yo no soy americano, yo soy español. Entonces fíjate, América primero. Está bien, América primero para los americanos. Ellos siempre han sido, tú sabes, el orgullo de ser americano, la gran América, ese era el discurso de Trump. Y esa es la potencia más importante del mundo, aunque viene un mundo global. Sin embargo, el América primero produce una cosa que Leopoldo Pucci, que es amigo tuyo, escribió en estos días, que los Estados Unidos, con una potencia tan fuerte, genera, como son los jefes de la película, genera unos barquitos, el portaaviones genera unos barquitos, que son unos barquitos jalamecates, están jalados por mecates, pegados al barco grande. Entonces empiezan a hacer más papitas que el Papa. Y Pucci refería cómo es histórico que en los países que tienen conflicto con los Estados Unidos aparecen unos grupetes pidiendo invasión y defendiendo América primero, no su país, América primero. Y el caso del decreto de guerra-muerte, Manuel Caballero, Cabruja, había una cantidad de historiadores, Herrera Luque, Uslar Prieti, un gentío, solían decir que la guerra de independencia fue en la primera parte una guerra civil entre venezolanos que querían liberarse de España, del dominio español, y unos venezolanos que querían seguir siendo colonia de los españoles. El libro de Inés Quintero, de la hermana del Libertador, bueno, ella era profundamente española, apegada al imperio español. Y entonces, en este caso, estamos viendo cómo, ¿ves? Hay unos venezolanos que piden la invasión estadounidense, cuyos valores son América primero, no Venezuela primero, pero que además comienzan, fíjate, a repetir los discursos. Eso lo dice Leopoldo, no sé, ya va, Nucete. ¿Cómo? Búscame. Martín Nucete. Que en la defensa, cuando Trump empezó a sacar migrantes, él defendió a los venezolanos diciendo que no cometían delitos y decía que el tren de Aragua se había hecho fuerte porque había venezolanos que repetían que el tren de Aragua era un peligro, una cosa que Maduro lo mismo que decía Trump. Ahora hay unos venezolanos que están repitiendo el discurso de Trump. Ya no es dictadura, ya no es régimen, ahora es un cartel. Entonces, ¿qué estamos viendo con el tema fíjate, de esta discusión sobre los principios y los valores? Que cada país tiene su personalidad como país. Y el hecho de que los Estados Unidos se metan en todos lados, bueno, es un proceso de crecimiento del ser humano, ir saliendo de las guerras y de los imperios para hacer un mundo más equilibrado. Eso tardará 1000 años. Pero vamos hacia un mundo multipolar, vamos hacia un mundo diverso. Las redes han permitido que los homosexuales, que las mujeres, que los niños, que todos los que son víctimas puedan tener espacio. Y esos espacios no deben asustar a nadie. En Estados Unidos el hecho de que las películas pusieran niños homosexuales y esos temas produjo una reacción horrorosa, conservadora. Y tú no puedes detener el paso de la historia. Y menos generando crisis que parten países. Nosotros, eso que está diciendo los Estados Unidos, lo vivimos aquí por esos discursos que incitan no a la libertad, a la lealtad, a la solidaridad, al amor, al todos somos hermanos, sino al te odio. Sí, totalmente. A ver, yo me acuerdo cuando se acordó entre Colombia y Estados Unidos la extradición, que eso fue cuando empezó la guerra de Pablo Escobar y las bombas, etcétera, etcétera. García Márquez, que se exilió en ese momento a México después por la guerra que comenzó en Colombia, planteó que el tema de la extradición era como mandar al vecino a castigar a tu hijo por una cosa que rompió en tu casa.
Y es exactamente eso, es decir, la crisis política venezolana que no ha podido ser resuelta dentro de los marcos y los objetivos que se ha planteado uno de los lados, en este caso la oposición radical, ha llevado a que se traiga a Estados Unidos para que resuelva el problema. Lo que pasa es que Estados Unidos no va a resolver el problema, sino que lo va a agravar, ¿no? Porque a Estados Unidos no le interesa resolver el problema político en Venezuela, le interesa otro tema que tiene que ver con los inmensos recursos energéticos que tiene Venezuela en petróleo y gas. Entonces, eso va a derivar en un estado de relación de Venezuela con Estados Unidos no independiente. Entonces, a mí me parece que es absurdo, además, cambiar el discurso, porque eso revela que el discurso no es la democracia, el discurso no es el respeto de valores o de instituciones, sino el discurso es para sacar a un grupo político que la oposición radical considera que no debe gobernar Venezuela de ninguna manera. Entonces, por eso primero vino lo del Tren de Aragua. Hay un trabajo muy interesante que circuló en estos días de alguien que estudió a unos influencers cómo cambiaron el discurso del Tren de Aragua a Cartel de los Soles. Y todas las personas que hemos trabajado en el tema de seguridad ciudadana sabemos que ni el Tren de Aragua tiene la entidad que se ha dicho, ni el Cartel de los Soles, como tú dices, eso salió en los 80, eran dos generales de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, y fue un uso político del término, no un uso de una acusación. Entonces, digamos, usar ese subterfugio que contribuye a los fake, eso es lo que le está haciendo también mucho daño a la democracia, que tú no puedas llamar las cosas por su nombre. Es decir, que haya aquí una introducción de algún tipo, de alguna actitud, de alguna política de Estados Unidos, eso es una cosa que es lesiva a la soberanía venezolana. Eso es algo que, olvídate del decreto a muerte, o sea, eso, digamos, tuvo un contexto en la colonia que tenía que ver con temas de las clases sociales, que tenían con grupos económicos que uno estaban más favorecidos o no por la corona. Pero ahorita, pedir a Estados Unidos que invadan, eso me parece a mí que es algo como tan lejano, tan absolutamente absurdo, como que no se ha aprendido lo que pasó en Vietnam, no se ha aprendido lo que ha pasado en Panamá, que todavía siguen teniendo problemas para mantener la soberanía de su país. Es decir, plantear eso para Venezuela no es una solución, eso no tiene nada que ver con la política, eso no tiene nada que ver con el país. El país tiene muchos problemas institucionales, políticos, sociales, económicos sobre todo, pero que no se resuelven de ninguna manera con la presencia de Estados Unidos aquí. Tanto es así que en estos momentos hay una lesión incalculable a la economía, simplemente por todo este tema de rodear a Venezuela. Bueno, porque hay ya interdicciones de barcos mercantes, hay seguros que se están cobrando, hay un deterioro del poder adquisitivo venezolano, que eso va a tardar tiempo en recuperarse, y lo sabemos porque lo hemos vivido. Entonces yo creo que hay que ser muy firmes en que, o sea, a mí me parece que la discusión termina siendo absurda. Es decir, discutir que no estamos de acuerdo con la invasión. O sea, ¿quién puede estar de acuerdo con algo como eso? Bueno, las encuestas dicen que nadie, 3, que nadie, 4%. que nadie. Sí, lo que pasa es que cuando tú le metes lupa a las encuestas, ese 90 y pico % que está de acuerdo en defender la soberanía es muy diverso. Cuando regresemos.